Bueno, ya muchachos, estamos dando inicio oficial a la cuarta webconferencia del curso Análisis de Circuitos, ¿cierto? Sean ustedes bienvenidos. Déjenme, voy a compartir la pantalla, siendo las 7:05 minuticos. Arrancamos pues con los que estén. Si hay necesidad de repetir algo, lo hacemos. Simplemente ustedes me confirman si hay visibilidad de la pantalla, porque yo no tengo... Perfecto, ingeniero. Sí. Yo estoy observando. Por favor, nos confirman el resto de ustedes si están observando la presentación. Gracias. Todo ok. Gracias, Mauricio. ¿El resto igual? Todos estamos viendo ahí la presentación, muchachos. Bueno, entonces les pedimos el favor, muchachos, en caso tal de que no se escuche, se vea un poco borroso, cualquier situación que se pueda presentar, ustedes todos tienen habilitados el micrófono para que nos hagan una señita, porque pues siempre nosotros hacemos todo lo humanamente posible porque salga la web de la mejor manera. Entonces, esta es la cuarta webconferencia y los temas que están incluidos a esta web son la parte de resonancia en circuitos. Y entonces como agenda hoy tenemos el concepto de resonancia. ¿Qué quiere decir resonancia? Y esa resonancia la vamos a aplicar a un circuito serie y a un circuito en paralelo. Pero al mismo tiempo vamos a hallar, como teniendo presente ese concepto de lo que es resonancia, el ancho de banda, ¿cierto? El ancho de banda de esa forma de resonancia y el factor de la calidad, tanto para el circuito serie como para un circuito en paralelo, ¿cierto? Entonces, uno escucha mucho que ese circuito entró en resonancia con algo. Entonces, ¿qué quiere decir ese concepto de resonancia, ¿cierto? Entonces, para hablar de resonancia en un circuito, obviamente vamos a realizar la combinación de la parte resistiva en un circuito, la parte inductiva, o sea, la parte de la bobina, y la parte capacitiva, o sea, la parte del condensador. Entonces vamos a mirar qué características deben de tener esos elementos, la resistencia, la bobina y el condensador, para que la respuesta en frecuencia nos dé una forma como la que se está mostrando aquí en la figura 1, una curva, y esto es lo que se llama la curva de resonancia. Y la frecuencia a la cual se encuentra el punto más alto, o sea, como el valor máximo, esa es la frecuencia de resonancia, ¿cierto? Ahora más adelante vemos que es esta curva, llamémosla así, que es muy similar al concepto que se explica como la curva de Gauss, ¿cierto? Cuando el valor llega a un 70% se hace un corte y eso es el ancho de banda, pero lo vemos un poco más adelante. Entonces, el concepto de resonancia, digamos que se aplica a un circuito que tiene resistencias, bobinas y condensadores. Recordemos que ya estamos trabajando con corriente alterna y que en la resonancia ese valor FR es cuando esta curva, esta FR es el valor máximo de la frecuencia de resonancia. O sea, es la frecuencia de resonancia, ¿cierto? Tenemos en este plano cartesiano tenemos en el eje horizontal la frecuencia de funcionamiento del circuito y en el eje vertical tenemos una señal de voltaje o de corriente dependiendo de lo que estemos midiendo, ¿cierto? Ahora, cuando ese valor está máximo a esa curva máxima, se dice que el circuito está en resonancia, ¿cierto?
Y de todas maneras hay que tener en cuenta los valores de la resistencia interna de cada uno de los elementos, en este caso del condensador. Entonces, ese concepto de resonancia vamos a aplicarlo a un circuito en serie y a un circuito en paralelo, ¿cierto? Entonces, para un circuito en serie, tenemos en este caso una fuente de voltaje y tenemos aquí, digamos que representada la resistencia interna de la fuente de voltaje, ¿cierto? Sabemos que una fuente de voltaje, en este caso de corriente alterna, que es forma senoidal, tiene un transformador y ese transformador tiene unas bobinas y aquí está generando un voltaje en forma de corriente alterna. Y esos elementos, esa bobina tiene una resistencia interna, que es la RF. Tenemos la bobina y tenemos una resistencia interna del alambrado de la misma bobina. Tenemos el condensador y tenemos la resistencia del circuito que se llama la resistencia de diseño. O sea, ¿cuál es el valor de esa resistencia? Para que con el valor de la bobina y el valor de la corriente, la respuesta en frecuencia del circuito me dé en resonancia, ¿cierto? Entonces, tengo aquí un circuito en serie, tengo la fuente, tengo una bobina, un inductor, tengo un condensador y esta que RD, que es la resistencia de diseño. O sea, ¿cuál es ese valor de esa resistencia? Bueno, entonces, ya un poco más resumido, o sea, aquí tenemos la fuente. Vamos a mostrar la fuente. Aquí tenemos la bobina, aquí tenemos el condensador y la resistencia de diseño. Entonces, eso es lo que estamos mostrando aquí. Tenemos aquí la fuente, ya con la resistencia interna, tenemos la bobina con la resistencia interna, tenemos el condensador y tenemos la resistencia. Recordemos que cuando hablamos de la impedancia en la resistencia es solamente parte real, entonces es la resistencia, y la impedancia, o sea, Z, que es la impedancia en la bobina, es igual a la parte real 0, pero la parte imaginaria es JXL. Este J es porque está en el eje positivo, de un plano complejo S. Recordemos, Dios mío, y le iba a dar, espérese que se me pasó. Recordemos que en el plano complejo S, es que le iba a mostrar aquí, iba a hacer un grafiquito, pero se me pasaba en el plano complejo S, en la parte vertical, la bobina, el ángulo es 90 grados, ¿cierto? Entonces, por eso está XL. Véalo, aquí está, aquí abajo. Y la reactancia capacitiva tiene parte imaginaria, parte real 0, y la parte imaginaria está en el eje negativo, o sea, menos 90 grados, que es lo que tenemos aquí. Entonces, para sumar, la Z total es la sumatoria de la impedancia de esta resistencia, que es toda parte real y 0 en la parte imaginaria, de la impedancia de la bobina, que es JXL, y de la impedancia en el condensador, que menos JX. O sea, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es un circuito en serie común y corriente, como lo tenemos en la fase anterior, que simplemente tenemos una resistencia, una bobina y un condensador, teniendo presente los ángulos de desfase. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, la Z total es la Z que sale de sumar todas las zetas, ¿cierto? Ahora, teniendo presente que la frecuencia de resonancia se determina cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Hay que hacer que las dos reactancias sean iguales. Esa es una condición
que determina que el circuito entre en una frecuencia de resonancia. Y recordemos que la reactancia inductiva es WL y que la reactancia capacitiva es 1 sobre WL, ¿cierto? Si igualamos esas dos frecuencias y aquí despejamos W, este que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar y la L que está multiplicando lo paso aquí a dividir. Me queda que W cuadrado es igual a 1 sobre LC. Si despejo esa LC, o sea, si aplico raíz cuadrada en ambos lados, me queda que W es igual a 1 sobre raíz de WC. Eso es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Si aplico, le saco raíz cuadrada de este lado y raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Entonces me queda WS es igual a 1 sobre raíz de LC, donde L es el valor de la inductancia, C es el valor del condensador, ¿cierto? Ahora, teniendo presente que W, que es la frecuencia angular en radianes, es igual a 2pi por F, o sea que reemplazamos este W por 2pi por F. Y ese 2pi que está aquí multiplicando lo pasamos aquí a dividir. Y me queda que Fs, que es la frecuencia, es igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. Digamos que esa es la frecuencia en resonancia. ¿Por qué? Porque estamos igualando la X sub L con la X sub C. Entonces, aquí simplemente estamos mostrando es cómo se deducen las fórmulas. En los ejercicios, muchachos, no tenemos que deducir las fórmulas. Aquí hoy vamos a mostrar cómo llegamos a esas fórmulas, pero en los ejercicios ustedes van a tener inclusive las fórmulas porque nosotros esta presentación se las montamos en el día de mañana con la grabación para que ustedes la tengan. Tanto la grabación como las fórmulas para que puedan desarrollar el ejercicio que además son muy parecidos a lo que estamos viendo aquí en el día de hoy. Entonces recordemos que la frecuencia se da en hertz, la inductancia se da en henrios y la capacitancia se da en faradios, que es la unidad de medida. Eso lo traemos desde el corte pasado. Bueno, entonces como la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, ¿cierto? Iguales en magnitud, entonces los voltajes también son iguales. El voltaje del condensador es igual al voltaje de la bobina. Y si igualamos, ¿qué es el voltaje? La corriente por la reactancia. En el caso del voltaje de la bobina es igual a la corriente por la reactancia inductiva con el ángulo de 90, porque está en el eje positivo. Y en el caso del condensador es igual a la corriente por la reactancia capacitiva con el ángulo de menos 90, porque está en el eje negativo del plano complejo S. En términos generales, ¿qué es lo que vamos a mostrar aquí? Me voy a devolver un poquitico y vamos a mostrar. En resumen es que para que entre en la frecuencia resonante, la reactancia inductiva tiene que ser igual a la reactancia capacitiva y que los voltajes de la bobina es igual al voltaje del condensador y que la frecuencia por la cual debe entrar entra en resonancia es igual a 1 sobre 2pi por raíz de L por C, donde L es el valor de la bobina en henrios y el C es el valor del condensador en faradios. Y esa es la formulita que vamos a aplicar. Ya habíamos dicho que el voltaje en la bobina es igual al voltaje en el condensador. Hasta ahí, digamos que lo que estamos aplicando es el concepto, es el concepto de resonancia para un circuito en serie. Como también vamos a hallar el factor de calidad. El factor de calidad. Y cuando uno habla de un factor de calidad en algo, se refiere a algo que es muy bueno,
¿cierto? Y en frecuencia, en respuesta en frecuencia, se debe tener en cuenta esos valores o la relación de esa potencia reactiva, versus la potencia promedio en la resistencia, ¿cierto? Y ese factor de calidad se representa con la letra Q sub S, ¿cierto? ¿Y qué me indica ese factor de calidad? La energía que se puede transferir de un elemento a otro, ¿cierto? Ese es el factor de calidad, ¿cierto? Hablando en factor de calidad Q sub S, entonces lo que vamos a hacer es sustituir la potencia reactiva, que esta formulita, esta que tenemos aquí, la potencia reactiva. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es potencia? La corriente por la resistencia. Pero como aquí estamos trabajando en corriente alterna, entonces la potencia reactiva es la corriente por la XUL, que es lo que tenemos aquí. La potencia por XUL, que es la reactancia inductiva. Y la potencia promedio es la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos igualando? Vamos a igualar esas dos potencias. Entonces decimos que XUL sobre R es igual a WL sobre R, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos reemplazando XUL por WL. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es igualar y despejar a Q sub S. Entonces, para expresarlo en términos del valor de la resistencia, del condensador y de la bobina. Entonces, Q sub S, para poder hallar la calidad, el factor de calidad, aplicamos 1 sobre R raíz cuadrada de L sobre C. Esa es la formulita que debemos aplicar para hallar el factor de calidad. Ahora, para que esto quede un poco más claro, veamos un ejemplo. O sea, lo que hemos visto es aplicar la resonancia en serie y vamos a darle los valores de unos elementos para que hagamos los cálculos con lo que hemos visto hasta el momento, que es la resonancia de un circuito en serie. Entonces, el ejemplo dice así: un circuito que consiste en un capacitor con una capacitancia de 50 nanofaradios y una resistencia de 30 ohmios. Se encuentran conectadas en serie con un inductor, o sea, una bobina, y un generador de voltaje de 100 voltios RMS. Y nos piden el ejercicio, en el primer punto, hallar el valor de la bobina, el valor de la inductancia, que hace que el circuito entre en resonancia a 10 kHz, a esta frecuencia. Segundo, la corriente a través del capacitor a la frecuencia que está en resonancia. Y tercero, el factor de calidad del circuito. Veamos esto. Este es el circuito que nos están dando. Una resistencia, una bobina, un condensador de 50 nanofaradios. No sabemos el valor de la bobina porque eso es uno de los elementos que nos están pidiendo. Tenemos el valor de la resistencia, el valor de la fuente de alimentación, que es una fuente de voltaje de 100 voltios RMS, ¿cierto? 100 voltios RMS. Y nos dice que encuentre el valor de esa bobina para que el circuito entre en resonancia a 10 kHz. Nos están dando la frecuencia. Entonces, este es el circuito del cual les vamos a hallar, primero que todo, la bobina, ¿cierto? Entonces, el valor de la inductancia que provocará para que el circuito entre en resonancia, recordemos que primero, para que el circuito entre en resonancia,
debemos tener presente que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, ¿cierto? Y recordemos que ya teníamos de la otra parte que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por raíz de L por C, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Despejar esta L. ¿Por qué? Porque tenemos el valor del condensador, que es 50 nanofaradios. 2pi, esto es constante. 1, esto es constante. Y Fs es la frecuencia que nos están dando a 10 kilohertz. A 10 kilohertz. O sea, tenemos todo. Esto ya es operativo. Operativo es para despejar a L de aquí, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, repitamos lo que vamos a hacer primero. Primero, para desarrollar el ejercicio, debemos tener presente que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. Y recordemos que ahorita dijimos que para que un circuito entre en resonancia, esta es la fórmula a la cual se llegó en pasos anteriores, 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de L por C. Recordemos que C es la capacitancia en faradios, L es la inductancia en henrios, 2pi esto es constante, este es un número constante, y Fs es la frecuencia de resonancia. Como nos están diciendo que es a 10 kHz, conocemos todo, menos L. Entonces, esto ya es una parte operativa. Este que está dividiendo lo pasamos aquí a multiplicar, este que está multiplicando lo pasamos a dividir. Esto es una parte operativa, de tal manera que lleguemos al valor de L, ¿cierto? Yo no voy a devolverme un poquitico aquí, voy a volver a repetir este paso para que esto quede bien claro. Entonces, muchachos, 1 es un número, 2pi es constante, L no lo conocemos, C es 50 nanofaradios. Devolvámonos un poquitico. C es 50 nanofaradios, véalo aquí. C es 50 nanofaradios. R vale 30 ohmios, ¿cierto? O sea que conocemos todo. Menos L. Entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar L. Pues como no vamos a hacer pues el pasito a pasito, que paso aquí, que multiplico, entonces despejando de aquí L, me queda que L, el valor de la inductancia es de 5.06 milihenrios, o sea, 5.06 por 10 a la menos 3 henrios, ¿cierto? Esto ya es una parte operativa, que es un despeje, aquí está paso a paso, aquí está paso a paso, pasamos a dividir tal cosa, multiplicando, sustituyamos tal. Este es el valor, pues que yo no lo voy a hacer porque además ahí está y esto es una parte operativa. Pero sí explicar cuál es el procedimiento que estamos haciendo. Entonces, ya tenemos el valor de L. L era uno de los principales elementos que me estaban pidiendo. Entonces, ya tengo que L vale para que la reactancia capacitiva sea igual a la reactancia inductiva, el valor de la bobina tiene que ser igual a 5.06 milihenrios, o sea, 5.06 por 10 a la menos 3 henrios, ¿cierto? Inclusive, miremos que simulado, el voltaje de la bobina es igual al voltaje en el condensador. 997 voltios en AC y 972 voltios en AC, ¿cierto? Son exactamente iguales. Esa es la representación gráfica que tenemos ahí, alimentando con la fuente de voltaje de 100 voltios. Ahora, vamos a hallar la Z total, teniendo presente que la Z total en un circuito en serie es igual a la reactancia, a la resistencia, perdón, de la bobina, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, que ya lo vimos empezando pues la explicación de esta web, pero también ya usted lo deben tener claro desde la fase anterior, ¿cierto? Que la reactancia inductiva es JXL y la reactancia capacitiva es JXUC. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una representación de números complejos, es una suma de números complejos. La R simplemente tiene la parte real, la XUL parte imaginaria positiva y la XUC parte imaginaria negativa, que se representa XUL ángulo de 90 y XUC ángulo de menos 90. Ahora,
debemos tener presente que XUL, o sea, la reactancia inductiva, es igual a WL para la bobina. Y XUC es igual a 1 sobre WC. Lo traemos también desde la fase anterior. Simplemente pues, aquí lo traemos a colación como para recordar el procedimiento en que vamos a hallar la Z total. Sustituimos esos valores para hallar la reactancia capacitiva. Recuerde que tenemos la capacitancia y la reactancia capacitiva no la teníamos. Entonces, hemos hallado la reactancia capacitiva y hemos hallado la reactancia inductiva, simplemente reemplazando los valores. ¿Qué es W? 2pi por F. Y teníamos 2pi y F, que es la frecuencia de resonancia a la cual me la están pidiendo, ¿cierto? Y L, el valor de la bobina. Simplemente estamos reemplazando y me da que la reactancia inductiva me da 317.92 ohmios. Tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva, su unidad de medida es en ohmios. Y para hallar la reactancia capacitiva, aplicamos 1 sobre WC. WC es igual a 2pi por F y C, que es el valor de la capacitancia, es 50 nanofaradios, ¿cierto? Entonces, reemplazando estas operaciones, me da XUC 318.3 ohmios. Y recordemos que me debía dar, para que el circuito entre en resonancia, la XUL igual a XUC. Aquí nos están dando pues por unos decimales, pero estamos comprobando que el circuito está en resonancia, dado que XUL es igual a XUC. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ya hallar la suma, porque ya tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, y lo que vamos a hacer es ya la suma para hallar la Z total. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un circuito en serie, entonces lo que vamos a hacer aquí es una suma de números complejos. Recordemos que para realizar la suma de números complejos lo debemos de tener representado en forma rectangular. Y para hacer multiplicación y división en forma polar. Entonces, haciendo la suma, me da que la Z total es 30 más J 0.38. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿cierto? Recordemos que los números complejos tienen parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Y convirtiendo este número complejo que está en rectangular es igual a esta parte que está en polar. Simplemente hemos hecho una conversión de rectangular a polar. Bueno. Recordemos que como este es un circuito en serie, estamos hablando de resonancia en serie, aquí aplica lo mismo que hemos visto desde que iniciamos con corriente alterna, que en un circuito en serie la corriente es la misma. Entonces la corriente total es igual a la corriente en la resistencia, es igual a la corriente en la bobina y es igual a la corriente en el condensador. Y la corriente total es igual al voltaje máximo sobre la Z total que acabamos de hallar. Y el voltaje máximo son 100 voltios, raíz de 0. ¿Por qué? Porque es mi sistema de referencia. Y aquí tengo la Z total. Hago una división de estos dos números complejos y encuentro que la corriente me da 3.33 amperios, ángulo de 0.72. ¿Por qué? Porque este ángulo sube como positivo al realizar la división de dos números complejos representados en forma polar. Entonces tenemos la corriente 3.33 amperios, ángulo de 72. Esa es la corriente que circula por todo el circuito, porque recordemos que es la misma por tratarse de ser un circuito en serie. Entonces, para hallar el factor de la calidad, Q sub S es igual a la reactancia inductiva o podemos hallar la reactancia capacitiva, porque recordemos que son las mismas, nos dan el mismo valor, ¿cierto? La reactancia capacitiva sobre el valor de la resistencia. Realizando esa operación, que ya tenemos los valores, nos da que el factor de calidad es 10.5.
59. Ahora, otra manera de hallar el factor de calidad que lo habíamos visto es aplicando la siguiente fórmula. 1 sobre R raíz de L sobre C, que fue una de las fórmulas que encontramos. Reemplacemos esto para mirar que podemos hallarla de las dos maneras. Reemplazando los valores de R, de L y de C, porque ya los tenemos, nos da... Sí, adelante. Una pregunta, exactamente esa calidad de resonancia que vendría siendo, o eso cómo lo mediría uno, Es la capacidad... o en qué aplica. Lo habíamos dicho, es la capacidad que tiene un circuito de transferir energía de un elemento a otro elemento. Eso se llama factor de calidad. Es el factor de calidad para transmitir de un elemento a otro elemento. La capacidad que tiene un circuito de transferir esa potencia, esa energía de un elemento a otro. De cargar, por ejemplo, cuando un condensador, cuando usted está haciendo un circuito en serie, por ejemplo, cargando el condensador, la capacidad que tiene el circuito de que ese condensador se cargue, eso se llama el factor de calidad. No sé si el ingeniero Medardo tiene un ejemplo de pronto por ahí que desee complementarlo o algo así. Estoy buscando un tema que es importante con referencia a lo que dice y está explicando el ingeniero José Leonardo en el tema de lo que es la utilización de números complejos. Y frente a la pregunta del estudiante, precisamente vamos a ver una aplicación más adelante que la utilización de este factor de calidad y de este fenómeno de resonancia se utiliza en la aplicación de filtros. Entonces, vamos a ver esa aplicación muy seguramente más adelante en esta misma web conferencia vamos a tener esa aplicación que es fundamental en el tema de los circuitos electrónicos. Exactamente, la aplicación es en los filtros pasa altos, pasa bajos, para definir las frecuencias de resonancia en los equipos electrónicos, por ejemplo, para que suenen los altos y no deje pasar los bajos, o para que suenen los bajos y no deje pasar las frecuencias altas. Estos conceptos son muy útiles en el diseño de componentes electrónicos en términos de filtrar frecuencias. Yo necesito que el circuito entre en resonancia con unas frecuencias altas, entonces me deja pasar las frecuencias altas y las frecuencias bajas me las filtra, me las suspende. O necesito que lo contrario. Entonces, dependiendo lo que necesite, voy a configurar un equipo electrónico y ahí voy a configurar las salidas. Eso es lo que hace con un ecualizador, por ejemplo. En la vida real, un ecualizador, cuando usted le mueve ¿cómo se llama eso? El desliz, lo que hace es, está entrando o poniendo en resonancia determinadas frecuencias, unas frecuencias más agudas, más altas o más bajas, dependiendo lo que necesite el artista, subir unas tonalidades de la voz o bajarlas de acuerdo a la persona que esté cantando. Si es un niño o si es una persona adulta, si es un mayor, no tienen la misma frecuencia en la voz. Entonces, esos son los arreglos musicales. La aplicación de esto es digamos, bastante útil en la parte de sonido. ¿Ya? Ingeniero, otra aplicación que tenemos con el tema de la utilización de filtros o de filtrar señales para que sean resonantes en determinado ancho de banda, es para sintonizar o seleccionar emisoras que sean audibles de acuerdo a una frecuencia, y de igual manera se utiliza también para seleccionar los canales de televisión. Cada uno de los canales de televisión y de los canales de emisoras de radio operan o funcionan a través de una determinada frecuencia, y ahí aparece también esa aplicación
de esos factores de resonancia. Eso es como, por ejemplo, yo voy a sintonizar que una emisora, no sé qué, Bogotá estéreo, Medellín estéreo, entonces las frecuencias son 100.5 kilohertz. Entonces el circuito que yo estoy variando la frecuencia de mi receptor entra en resonancia con la frecuencia que está emitiendo el transmisor. Y al entrar en resonancia es que se escucha la emisora. Mire que cuando uno pues, le mueven el dial es como la perilla que estamos variando la frecuencia del radio, está casi cerquita, la emisora suena como gangosita. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está en resonancia el transmisor de la emisora con el radioreceptor. Bueno, esos son unos ejemplos. Si nos recordamos de más ejemplos, pero los mejores ejemplos están ahí. Emisoras, sonidos, transmisión de señales, los anchos de banda, todo. Aquí tenemos el circuito. Aquí tenemos el circuito. Sí. Lo otro también, por ejemplo, transmisiones satelitales, ingeniero. También, sí. Exactamente usted, hay un transmisor, hay un receptor y hay que sincronizar ese transmisor con ese receptor y aparece el fenómeno de resonancia. Inclusive, ¿qué es lo que hace la televisión por cable? La televisión por cable tiran una señal por un cable y lo que uno paga en la casa con los operadores es un codificador de esa señal. Para que entre en resonancia, el 1 ya tiene una frecuencia, el 2 ya tiene otra frecuencia, el 3 ya tiene otra frecuencia. Entonces, cuando uno pasa eso con el control, lo que está haciendo es cambiando de frecuencias del receptor de TV para coger ciertos canales. Exactamente. Aquí tenemos una simulación del circuito. Aquí puedo tener ya la simulación del circuito serie. Tenemos aquí la fuente, tenemos la resistencia de 30 ohmios, la bobina de 5.06 miliamperes, el condensador de 50 nanofaradios y puedo tener aquí la señal de salida, que es la gráfica que estamos mirando aquí, pero luego vamos a mirar esa con mayor detalle. Aquí tengo una gráfica del circuito en resonancia. En el circuito en resonancia vamos, como recordamos que tiene una curva de subida y luego baja, entonces vamos a hallar el ancho de banda de ese circuito, ¿cierto? ¿Qué es el ancho de banda? Es el intermedio o el intervalo donde están definidas esas frecuencias acerca de sus valores máximos para decir que está en resonancia. Y esas frecuencias corresponden a más o menos un 70% de la corriente máxima y se llaman frecuencias de banda. Miremoslo aquí en este ejemplito. Entonces, la frecuencia de banda 1 y la frecuencia de banda 2. Entonces, mire, aquí en esta parte es la frecuencia de resonancia máxima. En este puntico aquí es el 70% de esa frecuencia de resonancia. Y cuando está subiendo y cuando está bajando, este es el 70%. A esta parte de aquí es lo que le llamamos ancho de banda. Ancho de banda, ¿cierto? ¿Cómo calculamos ese ancho de banda? Calculando la frecuencia 1 y la frecuencia 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tener las fórmulas de la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Estas son las fórmulas para hallar la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Entonces, el ancho de banda es la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, que es igual a R sobre 2pi por L. L es el valor de la bobina. Otra manera para hallar ese ancho de banda es la frecuencia máxima sobre la calidad. Entonces, digamos que estas son las dos formulitas que vamos a aplicar cuando necesitemos hallar la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Yo me voy a devolver un poquito, siendo la frecuencia 1 cuando va subiendo y la frecuencia 2 cuando va bajando, ¿cierto? Aquí sería el valor máximo de la frecuencia
y este es el 70% de subida y el 70%. Y esta partecita es el ancho de banda, ¿cierto? Es el ancho de banda. Bueno, tenemos las dos formulitas para hallar el ancho de banda. Hasta ahí el circuito en serie. Vamos a hacer ahora lo mismo para un circuito en paralelo. ¿Qué cambia aquí? Lo único que va a cambiar, vamos a obtener las fórmulas para hallarlos. Lo que cambia es que vamos a hablar ya no de un circuito en serie, sino de un circuito en paralelo. En paralelo está la resistencia, la bobina y el condensador. Recordemos que esta bobina tiene internamente una resistencia, que es la que podemos mostrar aquí, ¿cierto? Y que esta fuente también internamente puede tener una resistencia, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta que redibujando ese circuito ya me va a quedar una resistencia en paralelo con la bobina, ¿cierto? Que eso es lo que tenemos aquí, los elementos en paralelo. O sea, es exactamente lo mismo. Esta fuente en paralelo, la resistencia de diseño, la bobina en paralelo con el condensador en paralelo, ¿cierto? Esta es la misma simulación de esta fuente de corriente, tiene una resistencia interna. Esta es la resistencia de diseño, la bobina que tiene una resistencia interna y el condensador, dibujado en paralelo. O sea, lo mismo que hicimos para el circuito serie, ¿cierto? Aquí tenemos cómo hallamos el ancho de banda para el circuito en paralelo, cómo hallamos la frecuencia 1 y la frecuencia 2 aplicando prácticamente las mismas fórmulas que vimos en el circuito en serie. Y el factor de calidad también lo podemos hallar de la misma manera. Aquí tenemos el circuito con la resistencia total, con la Z total, de tal manera que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. No estamos cambiando en absoluto. Y veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para que apliquemos el circuito en resonancia en paralelo. Entonces, el ejemplo dice así. Un circuito resonante en paralelo tiene una resistencia de 4 kiloohmios, o sea, 4.000 ohmios, y frecuencias de media potencia de 64 kilohertz y 70 kilohertz. O sea, ya me están dando, ¿qué? F1 y me están dando F2. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya me están dando F1 y me están dando F2. Hallar la capacitancia, o sea, el valor del condensador. Hallar la inductancia, o sea, el valor de la bobina. Me están pidiendo la frecuencia de resonancia, o sea, sumar estas dos y dividirla entre 2 me da la frecuencia de resonancia. O sea, que ese valor está por aquí entre 64 y 70. Debe ser mayor que 64, pero menor que 70. Por aquí debe estar entre 64 y 70. Debe estar la frecuencia de resonancia. Me piden el ancho de banda y el factor de calidad. Miremos cómo resolvemos ese circuito. Entonces, lo que hacemos es tener presente que me dieron F1, es la frecuencia de subida, y el valor de la frecuencia F1, y F2 es 70 kilohertz. Entonces, el ancho de banda, reemplazando F1 y F2 me da 6 kilohertz. 6 kilohertz es el ancho de banda entre F1 y F2, ¿cierto? Además, es fácil de calcular aquí, pues, porque la diferencia entre estos dos. Ahora, la frecuencia, ahora vamos a hallar la frecuencia central, o sea, la frecuencia de resonancia, ¿cierto? Entonces, tenemos que esa frecuencia es igual a la F1 más BW sobre 2. Reemplazando, ya tenemos F1 es igual a 64, el ancho de banda son 6 kHz dividido 2, me da 67, la frecuencia de resonancia, que es
que es el valor que está entre 64 y 70. O sea, mejor dicho, ¿cuál sería la mitad? Ese valor máximo, 67 kilohertz, es la frecuencia de resonancia. Ahora, hallemos el factor de calidad. Me da la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Es 67 kilohertz sobre el ancho de banda, que son 6 kilohertz. Ese factor de calidad me da 11.16. Simplemente es aplicar fórmulas de una manera sencilla, inclusive es mucho más fácil que la fase anterior. Ahora, ya tenemos la frecuencia de resonancia, ya tenemos el ancho de banda, la frecuencia F1 y F2. Vamos a hallar la capacitancia. Recuerde que tenemos que hallar la capacitancia y el valor del condensador. Desde el condensador y la bobina. Entonces partamos del factor de la calidad, que es igual a la Z total sobre X sub C. Recordemos que X sub C es igual a 1 sobre WC, ¿cierto? Y recordemos que en un circuito que tiene resistencias bobinas y condensadores, la Z total es igual al valor de la resistencia. Reemplazando estos valores de X sub P, perdón, Q sub P es igual a la resistencia sobre X sub C. Reemplazando estos valores, recordemos que X sub C es igual a 2pi por F por C, o sea, WC. Reemplazando estos valores, llegamos a obtener que el valor del condensador es 6.62 nanofaradios. Esto es una parte operativa, pero básicamente es reemplazar los valores que tenemos ya hallados. Y lo mismo hacemos con el valor de la inductancia. Exactamente el mismo procedimiento que hallamos para hallar el condensador. Tenemos aquí los valores, hallamos el mismo procedimiento. Recordemos que X sub L es igual a 2pi por F por el valor de la bobina. Hallamos el mismo procedimiento, reemplazamos los valores y nos da que el valor de la bobina es igual a 851.41 microhenry, o sea, por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Eso era lo que nos estaban pidiendo del valor del circuito. Y ahora, hallar la frecuencia de resonancia. No, ya la tenemos, ya habíamos hallado la frecuencia de resonancia, que son 67 kilohertz. Y ya uno pudiera graficar el circuito. Cuando uno grafica puede encontrar ya la gráfica que la frecuencia de resonancia son 67 kilohertz. El ancho de banda ya lo habíamos encontrado que son 6 kilohertz. Esta parte ya la habíamos inclusive hallado. La calidad, la frecuencia, el factor de calidad. Pero esta parte ya la habíamos hallado. Me quedó repetida aquí en las diapositivas. Esta parte ya el factor de calidad ya la habíamos hallado. Listo. Eso es como la parte hasta ahí del circuito. Aplicar el factor de calidad, la resonancia en serie, la resonancia en paralelo, teniendo presente, yo voy a dejar de compartir. Ya, ahí ya no están viendo la presentación, ¿cierto que no? No, ingeniero. Ya... Listo. Entonces, hagamos un resumen, muchachos. Lo que hemos hecho hoy es hallar la resonancia en serie y la resonancia en paralelo. La resonancia en serie, teniendo en cuenta que se trata de un circuito en serie que tiene una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. Se halla la Z total. Hay que tener presente que
Para que el circuito entre en resonancia se debe encontrar que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva y el voltaje en la bobina es igual al voltaje del condensador. Y ya, aplique el factor de calidad y eso en un circuito en serie. Y en un circuito en paralelo se debe tener en cuenta las dos frecuencias, la frecuencia 1, la frecuencia 2, la mitad, llamémoslo así, por decirlo así, de esas dos frecuencias me da la frecuencia de resonancia y puedo hallar lo que me piden. Ahí están esos dos ejemplos para que los quiera volver a revisar, volver a hacer. De todas maneras, en el CIPA que tenemos programado para la semana entrante, ingeniero, ayúdeme a recordarle a los estudiantes, si no yo lo tengo por aquí, cuándo es el próximo CIPA que tenemos programado para que asistan. Yo tengo que tenemos el próximo CIPA, es por aquí, déjenme que yo lo estoy buscando, 29 de junio, es el cuarto CIPA. Y ese cuarto CIPA es el diseño de los filtros. Es el 29 de junio de 7 a 8:30. Es el cuarto CIPA. Y ahí pues explicaremos algunos ejercicios que tengan que ver con el diseño de esos filtros. Pero esta fase... ¿Qué horas, perdón? ¿El CIPA? El CIPA es el 29, el próximo CIPA es de 7 a 8:30, está programado. Ingeniero, hay que verificar, pero de todas formas es la próxima semana, no sé si es martes o miércoles, nosotros estamos subiendo, acuérdense que hay que hacer la inscripción por el enlace que hay de CIPAS en la plataforma del curso, que a ustedes les llega la invitación. Entonces, en el momento en que nosotros aperturemos el CIPAS, en ese momento ustedes pueden realizar la inscripción. Yo consideraría que ese CIPAS lo estamos programando este fin de semana, ¿cierto, ingeniero? Sí, está programado para el 29, aquí según la agenda que yo tengo, lo podemos ir organizando esta misma semana, de tal manera que ellos a partir de la próxima semana tengan acceso ya a la información y les llegue la información de los CIPAS. Pero también recordemos que tanto el ingeniero Medardo como yo tenemos atenciones sincrónicas y en atenciones sincrónicas resolvemos dudas, inquietudes o también por el correo interno, también resolvemos dudas, inquietudes, de tal manera que el estudiante tenga pues como todo ese acompañamiento que le permita lograr realizar, primero que todo, un aprendizaje y segundo, en las actividades que están programadas según el diseño curricular del curso. Pregunto, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia? Profe, yo vi muchas fórmulas. Ese listadito de fórmulas, las diapositivas, donde vamos a tener acceso a ellas. Claro que sí, yo les doy la revisión y se las comparto. Esas fórmulas mis estudiantes las van a tener en el foro y yo se las comparto al ingeniero Medardo para que también se las ponga en el foro. O sea, la presentación que vimos hoy, ustedes la van a tener. Y también tienen esta web, la grabación de la web, para que aquel estudiante que no se haya podido conectar las pueda usar. Básicamente, esta fase es de aplicación de esas fórmulas y ustedes las van a tener tal cual como está en diapositivas, así mismo se las vamos a... Ingeniero. Sí, adelante. Gracias. Recordando también que en la apertura del foro de esta unidad 4 también hay unas ayudas, hay unos videos, ahí aparecen los enlaces y que son elaborados por nuestro director de curso. Entonces, por favor, también tienen esa ayuda, además de la ayuda que ya menciona el ingeniero José Leonardo y que les vamos a compartir junto con esta web conferencia. Es muy bueno que ustedes se vean lo que decía el ingeniero Medardo, las ayudas que están en el foro. Nuestro director ha hecho un esfuerzo grande en crear unos videos de ayuda a cada fase.
y eso nosotros lo compartimos cuando abrimos el foro. Yo creé el foro al inicio de esta semana con la información que nos compartió nuestro director, y ahí está una ayuda. O sea que el estudiante puede obtener esas ayudas, puede complementarse con la presentación que estamos dando aquí, más la web. Digamos que es muy importante. ¿Hay que confirmar asistencia? No, las web no son obligatorias, no dan puntos, digámoslo así, para un estudiante. La web le da la oportunidad de conocer qué vamos a hacer, y normalmente la explicación que se da en la web es muy parecido a los ejercicios que se colocan para realizar en las actividades. Entonces, digamos que la ganancia que tiene un estudiante con relación a la asistencia de una webconferencia es mirar cómo lo van a hacer y tener la información, digamos, de primera mano, porque no es lo mismo uno verse el partido o verse la película a que se la cuenten, ¿cierto? Cuando uno le cuentan el partido, se saltan 2 o 3 jugadas, o cuando le cuentan la película, se saltan 2 o 3 acciones, ¿cierto? Pero cuando usted va al partido, ve todo. Cuando usted viene a la web, ve la explicación, ve el ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso le ayuda, ¿cierto? No sé si en el chat hay alguna pregunta. No, ingeniero, no hay, hasta el momento únicamente la que usted ya resolvió, que era el tema de la asistencia. Lo de la asistencia, sí, no hay ninguna. Muchachos, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay alguna observación? Bueno, voy aquí a parar. Si no hay... Gracias. Buenas noches, Lenny, ¿cómo están? ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, quedó muy claro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir, muchachos, y recuerden que todos los días tenemos atención sincrónica. Y hay días en que tanto el ingeniero Medardo como yo estamos. Los lunes estamos los dos y los jueves también. El ingeniero Medardo tiene inclusive hasta los sábados. Y no importa del grupo que sea. Desde que en el team diga atención sincrónica, el estudiante, nosotros como tutores no le preguntamos de qué grupo es usted para atenderlo o no, sino que el estudiante que pregunte, nosotros con el mayor de los gustos le atendemos, le resolvemos la duda, le mandamos información adicional si así lo pide el estudiante. Mejor dicho, lo acompañamos para que logre primero el objetivo del aprendizaje y segundo, realizar sus actividades. Entonces voy a detener la grabación para ir cerrando ya la